Buenas tardes, chicos. Les saluda el profesor Lennart. Vamos a continuar con la clase de lo que es introducción a la química. Ya habíamos, antes de la cuarentena, habíamos desarrollado algo acerca de lo que es la introducción a la química y habíamos hablado de lo que era la química, habíamos hablado de lo que es la química y también de lo que era la materia. Bien, a pesar de que estamos hablando del curso de química, ¿ya? Yo voy a ayudarme con conocimientos el día de hoy de física elemental. En la zona de allá ustedes verán que dice ramas de la física elemental, ¿no? Dice que hay una rama de la física elemental que se llama física de la materia condensada. En el universo existen dos tipos de materia, la materia condensada y la materia dispersada. Albert Einstein, el gran científico, el gran físico, definió de que existían, en el año 1901 definió que existían dos tipos de materia, la materia condensada y la materia dispersada. En Chile existe un instituto de física teórica, ¿no? que a nivel mundial ya ha permitido, ¿no? que la física elemental tenga una rama, o ha definido que la física elemental tenga una rama de estudio exclusivo para lo que es la materia condensada. Esa rama se llama la física de la materia condensada, es lo que dice ahí. Esta física de materia condensada, ¿qué nos dice? Nos dice que en el universo existen dos tipos de materia, la materia condensada y la materia dispersada. Bien, mientras que la química le llama protones, neutrones y electrones a las partículas que componen la materia, las partículas más pequeñas que componen la materia, la física descubrió que habían partículas mucho más pequeñas que los protones, que los neutrones y los electrones. Estas partículas son los quarks y los leptones. De los quarks nacen los protones y los neutrones, y de los leptones nacen los electrones. La materia, entonces, según la física, vendrían a ser todas aquellas sustancias y energías que están formadas por quarks y leptones. Una vez que se juntan los quarks y los leptones, se forman los átomos. Una vez que se combinan los átomos, o varios tipos de átomos, se forman las moléculas. Luego, enormes cantidades de moléculas de diversos tipos van a formar lo que se llama la materia a escala macroscópica, o la materia que podemos ver de manera fácil. ¿Cuál es la materia macroscópica? Por ejemplo, ahí hay unos ejemplos de materia macroscópica: metales, alimentos, plásticos, agua y aire. ¿Tú puedes ver los metales? Sí. ¿Puedes percibirlos? Sí. ¿Puedes sentirlos? También. Los alimentos también los puedes ver. El agua también la puedes ver, el aire también, y los plásticos también. Por lo tanto, todos ellos son ejemplos de materia, o son formas de materia a escala macroscópica, porque yo no necesito de un microscopio para verlas, puedo verlas a simple vista, por eso se dice macroscópica. Bien, sabemos que la materia puede existir en varias fases o estados, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que la materia puede existir en estado sólido, en estado líquido, pero también puede existir en estado gaseoso. Estas son las fases más comunes de la materia. Por ejemplo, el agua que bebemos es materia en fase líquida o en estado líquido. Bajo ciertas condiciones, esa misma agua puede convertirse en sólido. Puede pasar al estado sólido, puede convertirse en hielo, por ejemplo, ¿no? Pero ahora vamos a volver a la pregunta de qué es la materia condensada. ¿Qué es la materia condensada? La materia condensada es la materia que está en una clase de fases o estados llamados condensados. ¿Ya? Si nos preguntan qué es la materia condensada, es el tipo de materia que está en las fases o estados condensados. ¿Y qué son las fases o estados condensados?
son la materia en donde los átomos u otras partículas que lo conforman están localizadas en posiciones muy cercanas. Por ejemplo, si observamos en el ejemplo del plástico, ahí han hecho un aislamiento de lo que es un pedacito de plástico, y ahí ustedes ven ahí en esa flechita roja que baja que hay dos átomos que están cerca. Si tú aíslas un pedazo de plástico y lo llevas al microscopio, te vas a dar cuenta que los átomos de plástico están bien juntitos, así como los ves allá. Entonces, como están bien juntitos esos átomos, eso quiere decir que el plástico está en estado sólido. ¿Qué quiere decir también? Que el plástico está en fase sólida. Igual es el metal, igual son los alimentos, están en fase o estado sólido. En cambio, el agua tiene sus átomos un poquito más separados, por lo tanto está en fase o en estado líquido. Y el aire tiene sus átomos muchísimo más separados, por lo tanto el aire está en fase o estado gaseoso. En cambio, la materia dispersada, ahora vamos a ver qué es la materia dispersada, que es la materia que está en fases o estados dispersados. Eso quiere decir, como les explicaba, que es materia cuyos átomos están muy distanciados el uno del otro. Por ejemplo, como ustedes verán, como les dije, ¿no? Los gases y las energías no corresponden a la materia condensada, sino vendrían a corresponder entonces a la materia dispersada. Mientras que los líquidos y los sólidos sí corresponden a la materia condensada. Bien, para terminar, además de las conocidas, aquí ustedes están viendo que las fases o estados condensados son la fase sólida, la fase líquida, pero también hay unas fases más que tal vez a ustedes no se los van a enseñar ahorita porque están en tercera y secundaria. Esto lo enseñaremos cuando lleguen ustedes a quinto y secundaria. No solamente existe el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son los estados que más conocemos, no. También existe el estado superconductor y el estado condensado de Bose-Einstein. Son otro tipo de estados de la materia, ¿no? Son otro tipo de fases que en algún momento los vamos a ver. Pero si les preguntan, ¿no? El estado o la fase superconductor o el condensado de Bose-Einstein son fases o estados de la materia condensada también, ¿ya? Estos no son muy comunes. No los vemos todos los días, como si vemos el líquido, el sólido, el gaseoso. No son muy comunes, por eso es que se le llaman fases o estados exóticos de la materia condensada. ¿Ya? La fase superconductora y el condensado de Bose-Einstein son fases o estados exóticos de la materia. ¿Por qué se llaman exóticos? Porque no los vemos siempre, los vemos de vez en cuando, no son muy comunes, como el estado sólido, como el estado líquido y como el estado gaseoso, que sí son comunes. Hoy en día, para terminar, la física de la materia condensada, que es una rama de la física elemental, es una rama de la física que es muy amplia, que ayuda a la química, porque nosotros estamos estudiando ahorita química en el colegio, pero esta rama de la física apoya a la química. ¿Por qué? Porque estudia las propiedades de los diversos materiales. Gracias a la física de la materia condensada sabemos que, por ejemplo, el plástico tiene sus átomos muy separados, muy juntos, ¿no? Gracias a quién lo sabemos, gracias a la física de la materia condensada. Y gracias a esta física es que pueden los químicos manipular el plástico y darle las formas que le dan, ¿no? Por ejemplo, el plástico lo puedes encontrar como bateas, también lo puedes encontrar en forma de alcancías, en tantas formas. Eso es gracias a que la física de la materia condensada ayuda a la química. Es por eso que nos hemos ayudado de esos conocimientos el día de hoy. Gracias a que la física de la materia condensada estudia las propiedades de estos diversos materiales, ¿no? Entonces, gracias a esto,
Por ejemplo, ¿no? La física de la materia condensada ayuda a ver el tema de los plásticos, ¿no? Y ayuda en este caso a desarrollar la tecnología de fabricación de plásticos, ¿no? Y es por eso que este tipo de física, la física de la materia condensada, lo vuelvo a repetir para que se nos quede, está directamente relacionada con el desarrollo de tecnologías para nuestra vida cotidiana. Esto ha sido el video de lo que es materia condensada y materia dispersada. Recordemos siempre que la materia condensada, ejemplos de materia condensada, ahí están. El agua es materia condensada, los metales, los alimentos y los plásticos son materia condensada, pero el aire, que es un gas, como el gas también que tenemos en la casa, en la cocina, vendría a ser materia dispersada, no es materia condensada. ¿Por qué? Porque sus átomos están muy alejados en su composición. En cambio, en los plásticos, por ejemplo, y en los metales y los alimentos, los átomos están muy cercanos, por lo tanto, son materia condensada. Esas son las principales características. Bueno, espero que esta pequeña clase les haya servido, chicos, y puedan resolver el trabajo que les he dejado en esta ficha de introducción a la química para los chicos de tercera y secundaria. Muchas gracias.